Así que este domingo, o bien este momento, vamos a estar hablando de lo que Dios quiere. Dios no quiere la condenación del ser humano. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que el deseo de Él es que la persona se arrepienta. Entonces, el título de este mensaje es Dios quiere ayudar. Amén. Dios quiere ayudar. Dios no quiere condenarnos. Dios quiere ayudarnos. Lo que sucede es que tenemos que cumplir ciertos requisitos para que esa ayuda llegue. Y todo lo que hace el Señor, hermano mío, todo lo que Dios hace para acercarnos a Él es bueno. Recuerde que Satanás quiere alejarnos de Dios. Dios quiere acercarnos. Entonces Dios quiere ayudarte. Y para eso vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan y el capítulo 5. Libro de Juan, capítulo 5. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Cuando lo encontremos, como ya saben ustedes, nos ponemos en pie con un ejército, a menos que pues no pueda ponerse en pie, no se preocupe, pero si lo puede hacer, pues hagámoslo. Dios quiere ayudar. Juan capítulo 5 y versículo 1. Después de esto, Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. En Jerusalén existe cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, cubierto por un pórtico de 5 columnas. Bajo el pórtico estaba tendida una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La espera se debía a que de vez en cuando un ángel bajaba al estanque y agitaba el agua, y el primer enfermo que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Trato de descender, pero otro siempre lo hace antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Al instante, el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Era aquel día sábado. Padre, bendice tu palabra, Señor. Aplica en ella la sabiduría espiritual para poder extraer, Señor, la gran enseñanza que existe en este pasaje. Gracias, Dios, porque nos tienes en este lugar, escuchando tu palabra, enriqueciendo nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, la cuestión existe desde que el hombre pisó en la tierra por primera vez. Y la gran pregunta es, no sé si tú te has sentido en algún momento como sin propósito, una vida vacía. Tú dices: ¿qué vine a este mundo? A veces el peso de las aflicciones, el peso de las circunstancias se vuelve en contra de nosotros. Y a veces caemos en ese pozo de la tristeza o la desesperanza. Y uno dice: ¿para qué vine a este mundo? Para sufrir, para frustrar, para fracasar. Así que, si usted ve el mundo, hermano, el mundo es como, no sé si usted ha visto en esos documentales aquellas manadas de news.
Son aquellos animales que vagan por las sabanas de África, 5 millones de años, corriendo, ¿verdad? Y así en humanidades, una cantidad de personas corriendo y no sabiendo que se dirigen hacia el desfiladero, ¿verdad? Algún día el camino se va a terminar, hermano. La vida está marcada precisamente por el hálito que nosotros respiramos constantemente. Entonces la humanidad se dirige hacia un desfiladero, sin saber. Estas manadas de animalitos que van por ahí, de repente se encuentran en un río y se disponen a cruzarlo. Hay peligros, cocodrilos enormes. Es increíble cómo un cocodrilo de eso levanta a un animal en el cuello y lo destruye. Entonces, el mundo es más o menos una sabana donde la humanidad va corriendo. Y muchas veces vamos en pos de alguien, pues. Alguien marca el camino. En un grupo de amigos siempre hay alguien que marca el camino. Y los demás lo siguen. Así el pensamiento del hombre está siendo marcado por maestros que han escrito libros, ensayos, frases que usted encuentra en internet, pero por montones. Entonces muchas personas van siguiendo esos caminos. Muy marcado ese, tal vez aquí no lo notemos tanto, pero si usted va a Europa, por ejemplo, usted lo que encuentra ahí es un témpano de hielo. Y usted trata de hablar con un europeo y le sale con una frase de los grandes ateos, ¿verdad? Y usted trata de responder de una manera correcta en algunos foros, y lo que encuentra es un perón de insultos, criticándolo a uno, achacándole que uno es un estúpido, es un ignorante, que ya no entiende la teoría de la evolución, y etcétera, y el materialismo, y que no sé qué, y repiten las frases de Richard Dawkins, las frases de Hume, de todos aquellos grandes filósofos. Eso es lo que domina el pensamiento moderno. Entonces, pero uno se pone a pensar, estos hombres que han orientado a millones, pero literalmente millones, ¿verdad? No solamente estamos hablando de muerte. Yo les he dicho que el comunismo, ¿verdad?, y las ideas de izquierda han traído como consecuencia el asesinato de más de 250 millones de personas. 250 millones asesinados en función de comunismo. Ahora, y si hablamos de las almas, porque el comunismo es hermana del socialismo del siglo XXI, de los pensamientos de izquierda, del materialismo dialéctico, de todas las cosas que sucedieron. Entonces me pongo a pensar en esos grandes filósofos y me di la tarea de buscar cuando estaban muriendo. Porque bien chévere uno convertirse en un filósofo cuando tiene 28 años, 30 años, tienen mucha vida por delante. Y comienzan a articular un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa al final de la vida? Entonces tengo aquí a dos de los más connotados. Uno de ellos es Sir Thomas Scott, es un canciller de Inglaterra, declarado ateo. Le valía un pepino lo que los demás dijeran, pero era ateo. Entonces, cuando estaba al borde de la muerte, dijo lo siguiente. Dice, hasta este momento, el momento que estaba muriendo, creía que no existían ni Dios ni el infierno. Ahora, en el momento de su muerte, sé y siento que existen ambos. Y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Uno dice, ¿qué belleza esto? ¿Verdad? Porque toda su vida anduvo promulgando, digamos, que Dios no existía. Y saber cuántos otros tontos siguieron sus escritos.
Y este tipo, al final se dio cuenta que sí existía Dios y el infierno, pero todos los demás siguieron su mismo camino. Otro famoso es Voltaire. Mire, enseñado por todas las universidades y colegios del mundo. Un sabio, entre comillas. Un famoso ateo escribió, pero fueron ríos de tintas defendiendo el ateísmo. Pero cuando estaba muriendo, dijo lo siguiente: estoy abandonado por Dios y por los hombres. Y le dijo a su médico, ¿verdad?, de cabecera, el doctor Fonchín: te daré la mitad de mi fortuna si me das 6 meses de vida. Era muy rico por sus ideas. Y cuando le dijeron que era imposible, exclamó: entonces moriré e iré al infierno. Su enfermedad particular, en su diario anotó: ni por todo el dinero de Europa querría ver morir a otro incrédulo. Lloró toda la noche pidiendo perdón. Esa fue la triste despedida del famoso Voltaire. Y aún hay tontos, borremos eso, aún hay tontos que lo siguen defendiendo. Ya les he hablado del señor Anthony Flew, catalogado como el ateo más influyente, el mejor ateo que ha existido. El viejito este murió a los 87 años en el 2010. Entonces, después de 70 años de ateísmo, usted se imagina, escribió libros, volúmenes, escribió para revistas, defendió su postura a capa y espada. ¿Para qué? Para que a los 81 años dijera, lo voy a leer para no cambiar las palabras. Dice: tengo que rendirme ante la evidencia de los hechos y declaro que Dios existe. ¿Ah? ¿Saben cuál es el problema, hermano? El gran problema es que esto no lo escriben en los diarios, solo promulgan sus ideas, porque eso conviene ¿a quién? A Satanás. Satanás trata de enredar a la gente. Es como que ustedes presentan, ¿ha visto la propaganda de las bebidas embriagantes? La playa, el jolgorio, ¿verdad? Es decir, la fiesta, los amigos, las pelotas de baño y las canchas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. No dicen cómo muere la gente amarilla como un canario, así inflada la panza de la cirrosis. Recuerdo que yo estuve formando parte de un equipo allá cuando estaba en mi último año de formación. Conformamos el equipo de hígado y de vías biliares, formado por un cirujano hepatobiliar. Yo estaba metido en el rol y otros 2 colegas, porque estábamos aburridos de ver a los alcohólicos llegar al hospital vomitando litros. Y cuando metíamos el endoscopio, varices que estaban explotadas. Una hipertensión portal brutal, unas hemorroides del tamaño de no sé qué, ¿verdad? Como fue un tomate enorme, las hemorroides de la hipertensión portal. Y entonces nosotros dijimos, bueno, busquemos el origen. Nos fuimos a meter a la allá donde venden las flor de caña, con el grupo Pela, que hoy tiene un hospital. Y fuimos y le dijimos, miren, nosotros formamos parte del equipo de hipertensión portal, pero queremos hacer algo por Volvo, ¿verdad? Y recuerdo que les propusimos que nos proveyeran de algunos equipos, ¿verdad?, para ayudarle a la gente. Y dijeron, no me importa eso. Bueno, nos mandaron a volar. La gente que ve los flor de caña, pero aquí el grupo Pelas es el dueño de la cerveza Victoria, la cerveza Antonia, la flor de caña y un montón de bebidas de regalo.
del ingenio San Antonio. El hombre más rico de Nicaragua a punto de vender bebidas embriagantes. No nos quisieron ayudar y al final, pues, cuando yo terminé mi residencia, mi especialidad, se disolvió el equipo de interpretación total, ¿verdad? Y pudimos ayudarle a unas 2 o 3 personas. Eso es lo que busca el mundo. El mundo no nos presenta la realidad de las cosas, presenta solamente el momento. Hay otro famoso ateo llamado Francis Collins, ¿verdad? Fue ateo prácticamente casi la mitad de su vida. El doctor Collins es el precursor del genoma humano. 10 años a cargo del genoma humano hasta que se entrañaron no todo, ¿verdad? Pero por lo menos pudieron poner en orden de los 3.000 millones de genes que tiene el ser humano. Él también se rindió al peso de la evidencia. Y a un momento de su vida dijo que es imposible. Es imposible que Dios no exista. Hay demasiado orden en el universo. Y se volvió cristiano. Y hoy en día ha sido el jefe de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Acaba de renunciar para jubilarse y dedicarse por completo a predicar que Dios es bueno, fiel y verdadero. Pero esas vidas usted las ve, usted ahí, ¿verdad? Unos que murieron sin Cristo y otros que tuvieron la oportunidad de reconocerlo. Entonces uno dice y le pregunta, ¿valdrá la pena seguir a estos cerebros? ¿A estas filosofías? Digo porque si al final de la cosa terminan rechazando todo lo que pronunciaron durante toda su vida y usted muere por una de esas ideas, ¿para qué no habrá sido bueno? Okay. Entonces Dios quiere ayudarte. El enemigo no quiere para nada ayudarte. Satanás no está empeñado en ayudarle. Más bien está empeñado en que usted vaya con esas miles de millones de personas y se pierda en el barranco, llegue al borde del desfiladero y si es posible empujar. Menos mal que los demonios no nos pueden empujar, porque son seres espirituales. Si no, a usted le empujarían el pie para que vaya a chocar con su vehículo, ¿verdad? O destrozarían un semáforo para que usted haga el choque. O sea, eso podrían hacer, quisieran hacer ellos. Pero es como Dios todo lo limita. Recuerde que Dios domina sobre todo, su reino está en los cielos y desde ahí dice su reino domina sobre todos los seres humanos. Nosotros vivimos porque Él quiere que nosotros vivamos. Si usted se levantó hoy es porque Él hizo que usted se levantara. Si usted camina es porque Él quiere que camine. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo es eso que Dios me quiere ayudar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, Dios es como un gran director de orquesta, ¿no? ¿Ya ha visto usted los de orquesta? Aquí están los tambores, las flautas, los violines, las trompetas, los pianos, como 500 músicos, claro, exagerado, como 300 músicos, y hay un director con una varita, ¿verdad? Y tiene la sinfonía, y él va leyendo la sinfonía, y luego va indicando con la varita el tiempo, el esto, lo otro, el ritmo, y va indicando a cada quien, ¿verdad? En un lenguaje que solo ellos conocen, a quién le corresponde el siguiente momento. Y claro, unido todo eso es bonito, ¿no? Es maravilloso ir a una ópera, bueno, a mí no me gusta la ópera, pero digo yo, es bonito ver cómo funcionan las cosas así, en armonía. Pero si alguien viene y comienza a tocar una nota diferente, ¿verdad? Como cuando se pierde Ángel y comienza a cantar una cosa y lo pues, ¿verdad? Bueno, se vuelve todo aquello, se vuelve gris, ¿verdad?
O si está aquí, pone una diapositiva que no era y pone otra alabanza. Entonces Dios es un director de orquesta y va fabricando cosas que usted no lo está viendo hasta el momento que sucede, ¿verdad? Entonces va organizando todo a nuestro alrededor, creando condiciones que van a producir un efecto que Él sabe y busca. Quizás nosotros no lo veamos así, pero nosotros quisiéramos que ya, Señor, organizarlo todo y que mañana esté todo solucionado. No funciona así. Fíjense bien, Isaías 55:10. Isaías 55:10. Dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sin regar la tierra, sino que la hacen producir y sin terminar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Una bonita metáfora, ¿verdad? Del cielo desciende la lluvia, riega la tierra y la tierra produce, ¿verdad? Y produce semilla para que siga sembrando y pan para nosotros, ¿verdad? Verso 11. Así, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Dice: no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. De la misma manera en que la lluvia cae a la tierra, así mismo la palabra de Dios cae sobre nosotros. Es imprescindible que nosotros busquemos cómo esa palabra salga de la boca de Dios, ¿verdad? Y para eso son las condiciones que nosotros tenemos que dar para que esa palabra funcione. Salmo 107. Fíjense bien. Salmo 107 y verso 19. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Verso 20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Glorioso. ¿Cómo hace uno para desprender la palabra de Dios? Ahí dice: en su angustia. A veces es bueno estar en angustia. Porque si usted tiene todo, ha visto que los ricos, ¿no? No estoy hablando de los ricos. No es que hay búsqueda genuina en ellos, no, si tienen todo. Sobre todo cuando son herederos millonarios, jóvenes, con dinero. ¿Para qué buscar a Dios? ¿Verdad? Entonces la angustia hace que uno busque a Dios. Si usted está en angustia, dele gracias a Dios. Digo, porque eso lo va a llevar a usted a buscar a Dios. Porque hay una promesa detrás de la angustia. Dice el verso 19: en su angustia clamaron. Ya no es una oración cualquiera, es un clamor. Y el clamor usted lo puede ejercer en un llanto, pero usted no sabe ni cómo articular una palabra, porque la angustia es tan grande que usted solo lo que hace es llorar, o gemir, o su pensamiento ni siquiera, como cuando Ana estaba orando por Samuel, ¿verdad? Entonces estaba orando por su hijo. Y dice que él solo veía que sus labios se movían, que la mujer estaba, y que él tomó como que la mujer estuviera borracha. Pues. Entonces uno dice que oración más profunda, ¿no? Pero ese es un clamor, algo profundo, algo interno. Es algo que usted está haciendo, no lo hace en público, porque un clamor como que está feo hacerlo como en público, es sincero. En su cuarto, en su lugar de su cuarto de batalla, ahí se encierra y ahí presenta su clamor a Dios.
¿Cuál es la promesa? Que dice que Él lo salvó de su aflicción. O sea, la causa se volvió como un impulso, ¿no? ¿Verdad? Es como una jeringa. De hecho, el líquido de la jeringa tiene una aguja y tiene un émbolo. El líquido por sí solo, la jeringa sin aguja no funciona. Y sin el émbolo tampoco, ¿verdad? Entonces, la fricción es ese líquido, o quizás la aguja mejor, que produce el dolor. Y el émbolo es lo que hace Dios. Es el poder de Dios que hace que la medicina se traslade a su cuerpo. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que hace que las cosas funcionen. Y envía su palabra. Envía su palabra. Como dice el verso 20, envió su palabra para sanar, para librarnos de la muerte. Entonces, volvamos al tema de Juan capítulo 5 y analicemos el contexto. Ahí dice que Jesús, el versículo 1 dice que Jesús en una fiesta de los judíos llega ahí a ese lugar. Y en el verso 2 se describe que en Jerusalén existía cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado el estanque de Betesda. Algunas veces digo, voy a hablar de los estanques, pero a veces me olvida, porque está el estanque de Betesda, el estanque de Siloé, ¿verdad? Siloé significa enviado, Betesda significa es casa, y la otra es ser, es misericordia. O sea, casa de misericordia o casa de gracia. Eso significa. Entonces, ahí estaba ese lugar, se ha excavado y se ha encontrado ese estanque. Fíjense. O sea, una cosa histórica, no es una cosa sacada de la manga de la camisa, ¿no? No, es un hecho histórico que existía ese estanque. Entonces, llamó la atención el nombre. Entonces la iglesia se constituye en un Betesda. ¿Por qué? Porque vea el verso 3, que bajo el pórtico, ¿verdad? Dice, estaba tendida, ¿sabes? Una multitud, dice, de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Somos nosotros. Si con Antío vemos, ¿no es cierto? Digo, hablando espiritualmente. Si a Antía vemos las cosas del reino, somos ciegos, cojos, nos cuesta. Sí, como yo le he dicho una y otra vez, hermano, que me encantaría estar en la casa, bajo un domingo, un sillón reclinable. Siempre le pongo la idea para que se acuerde un vaso muy grande, viendo televisión. Eso es chévere, ¿no es cierto? Y a veces la carne no. Levantarse domingo. Ir a la iglesia, porque somos paralíticos, porque somos pobres. Por esa razón. Nos paralizamos de todas maneras. ¿Verdad? Aún de las cosas que tenemos que hacer, nos paralizamos siempre. Por eso estamos en Betesda. Por eso es que la iglesia somos un Betesda. Por eso no se ve muchas veces la bendición que Dios tiene sobre nosotros. A veces somos paralíticos mentales. ¿Verdad? Así que, ¿qué hacían estos montones de enfermos? Al final del versículo 3 dice, esperábamos el movimiento del agua. O sea, un estanque es eso, es una cosa como una piscina, pues. ¿Verdad? Ese estanque estaba diseñado especialmente para contener agua, y esa agua de vez en cuando se movía, ¿verdad? Se movía. No sé cómo se movía, tal vez un remolino, no sé. Entonces dice el verso 4,
La espera se debía a que de vez en cuando un ángel bajaba en el estanque. No se veía. Y agitaba el agua. Y el primer enfermo que descendía, después del movimiento del agua, quedaba curado. No importaba la enfermedad, la persona era sana. Yo me imagino que mucha gente ahí llegaba porque estaba endeudada, igual que muchos de nosotros. O enfermos, igual que muchos de nosotros. O todas las condiciones que habíamos dicho anteriormente, o traiga a la mente lo que Dios le revele en este momento. ¿Qué cosas yo no estoy haciendo? Y que pueden estar deteniendo mi bendición, mi sanidad, la sanidad de mis finanzas, de mi economía, de mi familia, mi sanidad moral, mi sanidad, qué sé yo. Algo pasa. Ahora, no vamos a hablar de todas las personas, hablemos del paralítico. Estaba en una camilla, no se podía mover. Y tenía que llegar primero con un vacío. Tenía más probabilidad un ciego o un cojo, ¿verdad? Que él. Porque dice que estaba paralítico. Vea el verso 5. Entre ellos había un hombre que llevaba 38, ¿a qué le parece? 38 años. Yo creo que nadie de nosotros ha tenido una enfermedad de 38 años y lo más grave, ¿sabes cuál es? De que la palabra enfermo, ahí donde dice estaba enfermo, enfoque la palabra enfermo, y esa palabra en el griego es asteneia, de donde viene la frase astenia. ¿La oí hablar? Una astenia o surmenes. En realidad no representa una enfermedad física, sino que el hombre estaba asténico. ¿Qué significa asténico? Dice que la palabra astenia significa debilidad o falta de fuerza. Es un término que se utiliza para describir un estado de debilidad generalizada, falta de energía o falta de vigor físico o mental. No tenía un cáncer, no estaba ciego, no tenía un tumor en alguna parte. ¿Me entiendes? No era un sordo, era un hombre asténico, debilitado, no sabemos por qué. En alguna ocasión escuché, no sé si será cierto, se lo voy a repetir, pero dice que estaba enfermo de amor. Alguien dijo eso. Como que lo había dejado a alguien, la mujer lo había dejado, y el hombre se debilitó tanto que terminó asténico durante 38 años. Yo conozco gente de más de 20 años que anda todo asténico ahí porque el marido la dejó, o qué sé yo. Sí, lo conozco, y usted lo conoce, pero no le voy a decir el nombre. No está ahorita aquí para que no se conoce. Hay circunstancias que nos roban, hermano, la energía, nos roban completamente el vigor. Y nos debilitamos, nos paralizamos, y al final estamos peor que los demás. Tengo otra definición aquí, la definición contextual. Dice que astenia significa débil, debilidad, enfermo, fragilidad moral, sin vigor y sin fuerza. Este hombre estaba, híjole, ¿qué decir? Ahí dice la palabra, si usted ve la descripción, el verso 6 dice: Jesús, al verlo ahí tendido, estará ahí, no sé si así, en una camilla, porque después le dice que toma una camilla. Está en una camilla, así como parecía ayer al principio. Una camilla tendida, sin poderse mover, y cómo iba al agua. Ahora, déjeme decirle, ese es como un paréntesis.
ese lugar que ya ha sido excavado, ahí se encontraron unas figuras de Asclepio o Esculapio. Aquella cosa pues de la serpiente. ¿Sabes esto que el logo del, muy bien, el emblema médico es una serpiente? Yo no uso esa cosa. Porque en el Esculapio, el dios griego era la medicina. A mí nunca porque yo una serpiente, por lo menos pues en mi caso. Se decía que Asclepio, o Esculapio, el dios de la medicina, había un templo, y este Bethesda, dicen, no se sabe si en el momento que llegó Jesús o después fue reconstruido en honor a Esculapio, ¿verdad? Y entonces la gente llegaba ahí buscando esa, como le digo, no se sabe si fue en ese momento o después, pero la cosa es que las excavaciones encontraron serpientes ahí, figuras de serpientes. Entonces el hombre iba al estanque, ¿verdad? Y lo que hacían era esperar el movimiento del agua. El agua entonces se había convertido ¿cómo le dicen? En el elemento de adoración. Llegaban buscando que se moviera y tirarse al agua. Entonces en esas condiciones encontró Jesús a este hombre. Y llama la atención que Jesús no se puso a mover el agua, ¿verdad? Y ahí Dios nos da un camino, nos da una luz. Dios no necesita nada material para hacer su milagro. No necesita algo visible. De hecho, cuando Dios dice lo que leíamos, que Él envía su palabra, usted sabe que Cristo es la palabra, es el verbo de Dios. Él envió su palabra, envió a Jesucristo para que usted y yo tuviésemos esa salida, ¿no? Usted ya no necesita nada material. Por eso nosotros no necesitamos ídolos aquí. ¿Para qué? Si tenemos al Dios vivo, al Dios encarnado en Cristo. Entonces, esa es la razón por la cual, porque es el elemento que usted necesita para salir adelante. ¿O va a dejar que Satanás nos siga volviendo cada vez más asténicos? No, de ninguna manera. No hay fuerza en este mundo. No hay gigante en este mundo que pueda interponerse entre Dios y un creyente genuino. No existe una fuerza en esta galaxia ni en el universo que pueda interponerse entre la disponibilidad de Dios para que le conceda lo que usted está pidiendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Convertir su oración, o quizás ni siquiera oramos, convertir oraciones tibias en clamores, pero que sean clamores de fuego. Donde usted tenga conciencia del Dios ante el cual usted está. El Dios grande, el Dios sublime, el Dios excelso, que es real por encima de todas las cosas. Eso necesitamos. Ahora, uno dice, ¿y esa pregunta? Está en el verso 6. Jesús dice, al verlo entendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres sanar? Esa es la pregunta que Dios trae hoy. Yo te quiero ayudar. ¿Quieres que te ayude? Esa es la pregunta. Dios te quiere ayudar, pero te pregunto, ¿quieres que te ayude? Indistintamente de las circunstancias, ¿quieres ayuda? Ahora, lo llamativo fue que no lo agarró y lo lanzó al agua. Era peligroso porque era paralítico. ¿Qué tal lo lanzan al agua a este pobre y no sabía ni mover los brazos ni las piernas? Era ahogado. Porque Dios sabe cómo nos lleva a cada uno. En diferentes momentos, en diferentes circunstancias, Dios siempre tiene la razón. Ahí está el diálogo, el enfermo le responde en el verso 7, Señor, no tengo quien me meta en el estanque.
Cuando se agita el agua, trato de descender, pero otros siempre lo hacen antes que yo. Yo no sé cómo hacía para, se arrastraba, quizás, no sé. Y quizás los hijos llegaban con él y decían, ¡corre! Salía corriendo el cielo tenía más vitalidad. O un cojo, brincando en un pie, donde sea. Pero no podía, ¿no? Como muchas veces nosotros no podemos. Hay circunstancias que nos superan, que nos rebasan. A veces es imposible que yo salga de aquí. Pues viene Jesús y te dice, ¿quieres ser? Y claro, en esa circunstancia uno diría, qué bendición tener este gran desastre, ¿verdad? Porque ahora Dios me ofrece ayuda y voy a convertir mi oración. O quizás voy a traer una vida sin oración en una vida de oración y luego transformarla en un clamor. El clamor es ya algo, una interacción, pero más comprometida. Hay un compromiso de por medio, donde yo voy a Dios y me comprometo con Él. Entrego mi corazón a Dios y comienzo a orar, pero de una manera más firme. No, vean lo que dice Isaías 53:5. Pero Él dice, fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Precisamente nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestras transgresiones fueron echadas sobre Él. Y fue molido por nosotros. El castigo por nuestra paz. Palabra paz puede sustituirla por bienestar. El castigo por nuestro bienestar cayó sobre Él y por su llaga, por sus heridos, hemos sido sanados. Entonces este hombre había hecho esa debilidad, ya formaba parte de él. El verso 5, donde dice, hacía 38 años que estaba enfermo. La traducción así literal es, hacía 38 años que estaba con su enfermedad. O sea, esa condición era interna, del corazón. Al fin y al cabo, los convencieron que esa enfermedad le pertenecía. Pero nosotros ahora, con la revelación, sabemos que nuestras enfermedades fueron puestas en el madero también. Y que tenemos una forma de acudir al trono de su gracia. Y a veces contaba que mi esposa, hace 33 años, le dije, ¿qué? Hasta ahí, pues. Me enfermaba por tal, 2 años de vida. Pero en ese momento, pues nosotros entregamos esa enfermedad y la pusimos en el madero y después sanada sobrenaturalmente, porque estamos esperando un milagro similar. Finalmente Dios se lleve esa enfermedad, que la aqueja, ¿verdad? Que la libere de esa enfermedad. Pero no le pongo yo un cuadro al Señor, o a sanar. Dios sabe cómo la lleva a él. Ahora, déjenme terminar con una historia. Su condición no le pertenece a usted, hermano. Su aflicción no le pertenece a usted. Usted puede desprenderse de ella. Dios lo invita a eso. Dice el Señor, echad vuestra ansiedad, no dice así la palabra, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Saquemos nuestra ansiedad. Aquel hombre buscaba una oportunidad al azar. Era como sacarse la lotería. Un montón de gente hizo el primero que iba. Era como sacarse la lotería. Dios no necesita, hermano. Por eso la lotería no pertenece al pueblo. Dios no tiene que andar buscando la suerte ahí. A menos que alguien te dé un billete y te lo guarde. No usó su dinero para comprar. ¿Por qué? Porque la lotería lo que hace es quitarle a todo el mundo la uno. ¿Es cierto? Le quita a miles de personas y se lo da a un cartón. Dios no necesita hacer eso, porque Dios nos da a todos de manera sobreabundante. Así es. A usted no le quita nada. Los Dios no le quitan nada. ¿Sí? Esa es una forma que uno entra al reino, pero ese es
tema para pensar. Entonces, aquel hombre buscaba una oportunidad en el azar. Jesús demostró que no era el agua lo que necesitaba el hombre, sino lo que él necesitaba era a él, a Jesús. Había una mujer llamada Pat Scofield. Esto fue para cerca del año 1957. Estaba en su último año en un colegio en Sierra Pacific College y se presentó al departamento de finanzas y le dijeron: señorita Scofield, usted debe mucho dinero. Estaba estudiando bajo una ayuda estudiantil que daba el colegio y le dijeron: usted debe demasiado dinero, no podemos seguir ayudando. Pero me faltan 6 meses para terminar mi estudio. No podemos. ¿Y qué puedo hacer? Nada. Retirarse, trabajar y pagarme lo que nos debe. Y la mujer dijo: ella ansiaba ser maestra en Estados Unidos en una buena carrera. Y dijo, se retiró esa semana, lógicamente desalentada. Nunca, ella relata en su historia que nunca se sintió tan devastada como cuando le dijeron que no puede seguir, que debe hacer. Se retiró de la escuela, del colegio o de la universidad. Y una semana después recibió una llamada del mismo departamento de finanzas de esa misma escuela. Y le dijo: señorita Scofield, ¿usted ha oído hablar de Sputnik? Pues en ese tiempo era todo un revuelo, porque Sputnik fue el primer satélite que Rusia puso en la atmósfera, más bien fuera de la atmósfera. Y entonces Estados Unidos se escandalizó. Era el tiempo de la Unión Soviética, la Guerra Fría y todas esas cosas. Y dijo: ¿cómo es posible que los rusos hayan hecho eso? Pusieron en órbita el primer planeta, el primer, satélite. No puede ser. Y dijeron: ¿cómo hacemos? Por ahí estaba Pat Scofield y los rusos poniendo un satélite en el espacio. Usted dice: nada que ver. Que tiene que ver ese planeta o ese satélite con esta pobre mujer que no le pudo seguir estudiando. Eso mismo fue lo que pensó ella. Y cuando le dijeron: ¿ha oído hablar de Sputnik? Ella dijo: sí, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Eso fue en 1957, el 4 de octubre, fue que la Unión Soviética puso en órbita ese satélite. Y Estados Unidos no quiso que se adelantaran los rusos en su carrera espacial. Así que de inmediato se aprobó una ley, por sus siglas es NDSM, que significa Ley Nacional de Préstamos Estudiantiles, para financiar más maestros de primaria para sacar más y mejores estudiantes. Y ahora, vengas, te puedo dar esta beca. Terminó su carrera. ¿Verdad? Y más tarde se casaría, ¿verdad?, con un hombre de Dios, ¿verdad? Hoy se le conoce como Palau, la esposa de Rick Palau. Dios utilizó un problema, pero internacional, para bendecir a una pobre mujer que se acababa de quedar sin sus estudios. Dios es un director de orquesta, hermano. Dios en este momento está tocando cosas que ustedes no se imaginan. No se imaginan. Pero lo que sí seguro es que Dios lo va a sacar de su aflicción. ¿Sí? ¿Cómo? No me pregunte a mí porque yo no sé.
Dios nos va a sacar de nuestra aflicción. Y si Él quiere y es agradable delante de sus ojos, Él nos va a librar de nuestras enfermedades. Nos va a librar de nuestras situaciones adversas. Nos va a librar del poder de Satanás. Nos va a librar del poder de las tinieblas. Y todo trabajo de hechicería, de brujería, todo trabajo que venga de las potestades, no importa, Dios lo va a solucionar. Porque Él es más grande que cualquier otra cosa. Así que anímese, hermano. Por favor, anímese. Dios no lo va a dejar sin su recompensa. Y si usted ha sido un diezmador, ¿por qué va a dejar de hacerlo? Dice, mía es el oro, mía es la plata. Si usted no ha sido diezmador, no se preocupe. Pero si usted lo ha sido, ¿por qué va a dejar de serlo? ¿Acaso Dios se ha vuelto infiel? Claro que no. Así que, hermano, Dios quiere ayudar. La gran pregunta es, ¿quieres que te ayude? Entonces la clave está ahí, convirtamos nuestra vida en una vida de oración, en una vida de clamor. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bendito y alabado sea el nombre del Dios omnipotente. Dile un aplauso. Póngase en pie, oremos un momento, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para que el cielo baje a nosotros y proclamemos nuestra oración. Señor, aquí estoy delante de tu presencia, mi Dios. Dios grande, sublime, Dios majestuoso. Tú, Señor, eres grande. Y yo, oh Dios, soy una persona insignificante. No soy nadie, Señor, sino alguien que te conoce a ti. Tú eres la fuente de todo poder. Tú eres la fuente de toda bondad. Tú eres la fuente de la excelencia. Y por eso estoy ante ti. Quiero retomar todos mis votos, mis responsabilidades. Quiero pedirte, Señor, yo sé que llevar nuestra vida a una vida de clamor y de oración solamente es posible tomados de tu mano. Que tu Espíritu Santo sea viniendo a nosotros, viniendo hasta cada uno y llenándonos del deseo de adorarte, de glorificarte, de exaltarte. Señor Dios omnipotente, por eso entregamos nuestras vidas en este momento y entregamos nuestras enfermedades, y entregamos nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras tribulaciones, las elevamos a ti, al Dios del cielo y de la tierra, para que tú seas haciendo las cosas que nosotros no podemos hacer. Perdónanos, Dios, si en algún momento te ofendemos, y ciertamente así lo es. No hay nadie que no pueda, que no venga. Nadie. Pero tenemos la opción de acudir a ti y pedirte perdón. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Y haz que nuestros corazones se vuelvan por completo a ti, Señor omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor. Bendícenos
bendícelos con toda bendición espiritual. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.